Buenos días, hoy estoy acá en otro episodio para el podcast y para YouTube de Desde Adentro. Hoy con un camarada y amigo, el suboficial mayor retirado Carlos Carretero. Quiero que este sea su momento, así que Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos. Quiero Carlos, que me cuentes un poquito tu historia. ¿Cómo arranca tu historia de vida? Contame un poco. Es muy linda. Me diste la oportunidad y compartirla con muchos. El abuelo por parte de madre vino a hacer las bases de la fábrica de dulce de leche Bacalín, adentro de lo que hoy es la fábrica, que era una laguna. Por un error con el ingeniero, el abuelo, con su poca maestría en cemento armado, porque había trabajado en el ejército argentino, le discutió al ingeniero, el ingeniero le enroscó los planos, se los dio en la mano y dijo: tome, cuando termine la obra, don Romero, vengo. Pasaron muchos años y de lo único que hizo el abuelo quedó el recuerdo en el corazón de la fábrica, que es la batea donde se salan los quesos. De ahí, bueno, pasaron los años, después yo venía todos los veranos, me quedaba con ellos los 2 meses de verano y empecé a escuchar de la escuela agraria. Vengo de familia de gente laburadora, mi viejo mecánico toda la vida, mecánico naval, un tiempo trabajando en prefectura, otro tiempo taller familiar con mis primos. Tengo mis 2 primos mayores, uno tornero matricero y el otro mecánico igual que mi papá. Mi tío electricista, bueno, el hermano de mi papá falleció. Y le encontré la beta porque yo no quería estar en el taller. O sea, sí me gusta la mecánica, me gustan los fierros, pero no le encontraba la vuelta al tema familiar. Y un año nuevo, ya con 13 años, terminando la primaria, vengo a pasar año nuevo con mis abuelos. Mi papá se acuesta a dormir la siesta, mi abuela se va con mi mamá no sé a dónde a buscar unas plantas. Te estoy hablando, Babio era zona de campo, ahora es un pueblo más constituido. Más grande, sí. Y ahí me dice el abuelo: ¿y vos qué pensás hacer? Yo quiero venir a la escuela agraria. Le digo, mamá no me deja. ¿Por qué no te deja? No sé, motivo de mamá. Le digo, no le van aplicando mucho. Y me dice: yo voy a hablar con tu madre. Bueno, mediodía de por medio el abuelo habló, mi vieja puso el grito en el aire. No. Pasó 2 años de eso. Terminé la primaria y me estuve trabajando de peón de mi papá en el taller. Todo muy lindo, cobraba mi sueldo. Me agarré 2 latas de Nesquik, me las punteé con la eléctrica, le hice una ranura y medio sueldo me lo metí en la lata. La misma pregunta del abuelo me la hace a mi papá, faltando nada para el 2.º año. Me dice: ¿vos qué pensás de tu vida? ¿No pensás estudiar? Dice: mirá que yo seguí hasta 3.er año el industrial, dice, y acá estoy, dice, renegando con esto. Sí, digo, pero yo me quiero ir a Babio. Le digo: vos viste que ya mamá, los contactos no le sirvieron. Mi mamá, persona civil, que muchos años en la política trabajando, muy radical mi madre, de las de boina blanca vieja, pero muy militar también, porque tengo un pariente de tercera sangre mía, es combatiente Malvina, el tío Luis Brito, del escuadrón de helicóptero. Y me dice: sí, dice, a la escuela militar de la Nación, dice, al Palomar, no fuiste, te sacaron porque tenés fea letra. Sí, le digo, al propósito, eso he hablado con mi papá en el taller. Dice: y en prefectura, dice, sabiendo nadar, dice, porque a mí no me mentí, dice, casi te ahogaste, te hiciste el boludo. Sí, le digo, pero en Zara te pasó algo, papá. Le digo, yo no estaba acostumbrado a los contrapesos. Le digo, me pusieron un cinturón con plomo y me largaron al agua. Yo pensaba tardar un ratito, le digo, pero me estaba yendo muy para abajo, le digo, y no salía para arriba. Charla con papi y me dice: bueno, dice, va a hacer una cosa, dice, ahora, dice, el mes que viene llega diciembre, que vamos a pasar año nuevo con los abuelos Babio, armate bolso. Y a ver si podemos enganchar, dice, que te puedas anotar en la escuela. Digo, mi vieja, muy buena, pero hoy con sus 81 años la manejamos nosotros. Pero en aquel momento es no, es sí, y se acababa. Era la jefa de la familia. Y si no, llamaba al psicólogo, que era la OJ o la escoba. Pero la queremos, la vieja, está fuerte todavía.
Entonces vine, ya el abuelo asentado acá, con su casita humilde, viste, bueno. Llegó el momento de que había que volver para Buenos Aires. Y dice, no. Dice, el abuelo Carlito se queda. Y salta mi viejo y dice, sí. Dice, porque va a ir a la escuela. No me olvido más, Mauro. Yo me voy a quedar 2 días más, dijo mi mamá. Yo me vuelvo en micro. Vos tenés que ir a trabajar, andate, dice. Vamos a ir al juzgado de paz de Magdalena y usted se va a hacer cargo con papeles y todo de sus nietos. Dice, porque el primer problema usted es responsable. Y mi abuelo dice, bueno, está bien. Dice, o sea, ¿algún problema? Me dice a mí. Yo paradito, al lado del ceibo que teníamos en el patio de la casa del abuelo. No, le digo, el tema es que si puedo llegar, ya está todo hablado, me dice mi abuelo, yo ya tengo todo hablado. Me dice, para la escuela no te hagas problema que vas a entrar a la escuela. Bueno, quedó. Eso fue feriado del 1. 2 caía justo un sábado. Mi vieja se tenía que quedar 4 días. Claro. Terrorismo infantil, esa madre mía. Sí, me imagino. Vos te tenés que venir conmigo, porque vos tenés que ir a trabajar con tu padre, porque si no vas a estudiar no sé qué. Yo, nada. La primera vez que hacía silencio en mi vida, pues siempre choqué con mi madre, somos los dos de Escorpio. Viste, como siempre un hijo le lleva la contra a la madre. Nada, yo nada, no pasaba cabida, viste, no hablaba, no decía nada. Lunes a Magdalena, en el Chevrolet 51 el abuelo. Juzgado de paz, encontrarlo, lo encontramos. No, mirá que quiero hacer un papel, mi vieja muy metida en tema de papeles. Sí, señora, no hay ningún problema. Dice, está acá, dice el menor, dice, tiene el documento, sí. Ay, nomás lo redactaron. Bueno. Dice, pero no hay plata para pagar la escuela. Digo, no, yo tengo. ¿Cómo que tenés? Sí, yo tengo, le digo. Después voy a hablar con el abuelo, le digo que él me la administre y yo algo de plata traje, le digo, de los sueldos que me pagaba papá. Se va mi vieja, no enojada. Enojadísima. Pasada de vuelta. Pasó, fuimos a la escuela, el abuelo, había gente del pueblo que le había preparado todo, me presentan en la escuela y dice, va a tener que hacer una semana de pasantía. Una semana de pasantía, digo, ¿qué es esto? No, nuevo para mí. Y dice, es grande, dice, ya tiene 14, va a cumplir 15 este año, y se entra con chicos de 12, 13, dice, él va a ser el más grande. Sí, le digo, mirá, entonces, comento esto que te estoy comentando vos, el tema de por qué yo llegaba a la escuela, que yo no quería estar dentro del grupo de trabajo familiar por parte de mi papá. Ah, bueno. Entramos a la escuela, pasamos la pasantía, quedamos enlistados. Era Sarmiento, loco. Llueva, truene. Se suspendían las clases y yo me volvía, pero yo iba a la escuela por la... Primer año, segundo año. Empecé a conocer el drama de me llevo las materias porque no me daban. Claro. Algunas con algunos roces con algún profesor que ya hoy no lo tenemos sobre la tierra, pero bueno, que algunas veces sirvió renegar, pero otras, viste, se equivocaban, como todo ser humano. Bueno, se me vinieron los tiempos, se me acortaron cuando me sortean para la colimba. Clase 73, todavía sorteo, comento, por si no lo saben, había un sistema de sorteo, bueno, por la Lotería Nacional, entonces iban entrando al cumplir con el servicio militar obligatorio y los que eran números bajos, como se les decía en ese momento, no, se les firmaba la libreta. Yo tuve un problema con los documentos. Mi señor padre me fue a anotar y el documento tenía una terminación y la partida de nacimiento tenía la terminación al revés. A mí a los 8 años me roban los documentos, andando en el conurbano. Bueno, mi mamá es de San Miguel, hoy rodeada de José Cepá, Malvinas, Argentina. Antes era un solo municipio que era General Sarmiento. Bueno, reclamando los documentos, yo era número bajo, 074. Digo, listo, sigo estudiando, termino mi secundario con todos mis gustos. Encuentro el documento, después una odisea, pero odisea, tener que... Esto, déjame que lo comente porque lo hablamos en
en uno de los episodios anteriores que hablábamos de la edad promedio en las cárceles, desde que nosotros entramos, que era un promedio de 25 a 45 años, sí, era el promedio de edad de los internos. Y a partir del año 96, 97, del 96, 97 en adelante, las cárceles empiezan a poblarse de adultos mayores, menores, perdón. Que quiere decir que son chicos de 18 años para arriba. ¿Por qué pasa esto? En las estadísticas, que esto es algo que prácticamente no se dijo en ningún lado, pero el servicio lo sabe. Las cárceles empiezan a poblarse de menores adultos justamente después de que se quita el servicio militar obligatorio. Una vez que se quita el servicio militar obligatorio, la incursión en delitos de menores mayores fue muchísimo más grande, y por ende el aumento en la población carcelaria de chicos muy jóvenes, muy jóvenes. Pero esto fue a raíz de la quita del servicio militar obligatorio. Sí, bueno, moraleja aparte. Cuando yo estuve en Campo de Mayo, a mí me tocó estar bajo el gobierno del presidente Menem. Menem había jugado con que Campo de Mayo, de donde está, desaparecía. Y nosotros terminamos siendo empleados del Estado en su momento porque desarmábamos galpones, porque se iban todas las instituciones. El tema es que chocó con el ejército argentino en su momento, cuando pasa lo de Río Cuarto, sí, que vuela la fábrica. El ejército se autoacuarteló para adentro sin llamar la atención. A mí me agarra haciendo la colimba, a mí me agarra con los últimos camiones de mudanza y yéndonos a Paso de los Libres. Yo estaba en la escuela de artillería, camino al penal de Campo de Mayo, sí. bien en el corazón de Campo de Mayo. Y la palabra de en aquel momento del capitán encargado de mi escuadra fue: ustedes van a ser los últimos con un poco de doctrina que les va a servir en la vida. Sin saber qué es lo que iba a pasar con este chico Maldonado en el sur, nadie podía saber lo que iba a pasar. Excesos obviamente se cometen en todos lados, porque nosotros lo hemos vivido en el servicio, más o menos, también pasa en todos lados. Los excesos son malos. Yo nunca compartí la violencia, no soy un tipo que así tengo un carácter bastante jodido, pero soy flexible al diálogo. Vos podemos estar horas hablando, hasta que o le encontramos la vuelta y decimos, bueno, no tiene solución, sigamos para adelante como estamos. Que después te voy a contar más adelante las palabras que les dije cuando me fui, cuando me fui que fue el acto de la entrega de la medalla y el diploma en la unidad, que lo tengo como norma de vida hoy. Sí. Esto que estamos hablando de la conscripción hoy parece decir, oh, qué locura, pero vos date cuenta que el ejército tuvo que abrir el tema del voluntariado. Vos lo viviste en carne propia. Y también fue un motivo de choque en el país, porque los que fuimos bajo bandera, porque nos tocó, decíamos, loco, no renegué, a vos te pagan para que hagas flexión de brazos, para que corra a campo traviesa, te comas una manija, como se decía vulgarmente en los cuarteles. A mí no. A mí me salí sorteado, hubo un error del tipeón en mi documentación. Cuando llego le digo, mamá, no, sí, me tocó el 999, el documento termina en 671. Me dice, ¿te fijaste? Si yo tengo un prospecto, tenía marcado el número bajo mi madre. Me pongo a mirar y me tocaba irme al sur. Me tocaba Marina de Guerra, ya en Comodoro Rivadavia, un poco más. Bola de la vida, ¿viste? Digo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué dónde terminaré? Bueno, no, que podés pedir la prórroga. Mi viejo llevándome el distrito militar Junín, de San Miguel a Junín, 380 kilómetros. 3 veces a Junín. No, llegó tarde, señor. Dice, no hay más nada que hacer. Tiene que presentar en Patricio para la Junta Médica. El día me presento en Patricio, yo me iba desde Babio
Me fui. En aquel momento el famoso Río de la Plata, Claro. hasta La Plata, Río de la Plata hasta Retiro. En Retiro tomé el tren Mitre con destino el tren llegaba hasta Pilar, pero pasaba José Cepaz y San Miguel me bajaba yo. Pero pasaba por la puerta de Patricio porque pasaba a Palermo y que está la avenida, viste, veías ese día que yo voy en el tren, digo, me tengo que bajar acá. Camiones, muchachitos sentados al sol. Digo, yo con semejante bolso, con mi ropita buena y todo dentro. No, yo me voy para San Miguel, vengo mañana. Al otro día mi padre en un acto de grandeza me dice, vamos que te llevo. Llego, no había nada, Mauro. Nada, no había camiones, no había gente. No, dice, si hubiera venido hasta las 12:30. Dice, ¿dónde? ¿Qué número tenés vos? 991. No, dice, esos salieron, dice, al Palomar y de ahí en avión, dice, para el sur. Dice, vas a tener que ir, dice, a Mercedes, provincia de Buenos Aires, dentro de una semana, que hay una remesa de los que quedaron porque, obviamente, sí, mentira piadosa, sí. tuve un problema familiar y no llegué. Bueno, destino, mi vieja viviendo en San Miguel, yo me tomaba el colectivo, media hora estaba en Campo de Mayo. Pero yo estuve un año que era un empleo de fábrica. Lo único que me decían, hoy fulano y fulano se quedan de guardia de 24. Te dejaban llamar, porque llamaba a mi hija y decía, mami, no me esperé hoy porque me quedo de guardia. Mi madre nunca sufrió de eso, pero bueno. Hay una anécdota muy linda, que cuando entré a la Colimba, cuando ya estaba dentro del cuartel, por eso te digo, exceso hay en todos lados, hasta los cumple uno. La primer manija primer salida del campo, como se dice, me la da un tipo con una camisa hawaiana y lentes Ray-Ban, que estaba muy de moda Top Gun en esa. Bueno, era un teniente. Pero como estaba de civil, yo digo, usted a mí no me va a mandar hasta que no tenga el uniforme puesto. Y yo no bailé, los otros infelices se tiraban. Pero bailé después. Me comí 12 días de arresto, encerrado en una mazmorra, en la guardia. Me sacaban a las 5 de la mañana, me hacían lavar, afeitar y me guardaban antes que amaneciera para que por lo menos me moviera ahí en la guardia. Mi madre tuvo que ir con una mantita, un coso, a comer unos sándwiches conmigo a la guardia. Dije, nunca más le hago pasar una vergüenza a mi vieja ni en pedo. Digo, esto. Y ahí el ínfula, ¿viste? La violencia de los 18 años para adentro, los 19 para adentro. Bueno, acá estamos. Contame, Carlos, un poco cómo se te dio por ingresar al servicio. Pasa que me caso en el 98, sí, junio del 98 me caso. Iba a ser papá, venía Juan en camino, Juan Carlos, mi hijo. No estaba trabajando mal, estaba trabajando en la escuela agraria de Babio. Sí, sí. Y primero y principal me habían criado estoy criado en una familia de que, ¿te acordás dicho? No sé si vos te pasé memoria, que el casado casa quiere. Sí, sí. Entonces, bueno, salí a buscar una casa para alquilar, que de poca plata, que si le tenía que poner mano yo, le metía mano. Bueno, una gente del campo muy gaucha ahí en Babio, una casa que había que meterle mucha mano, así que estuve 15, 20 días laburando como. Ahí aproveché que el abuelo era albañil, todo lo que me enseñó el abuelo. Lo volqueado. Todo servía. Bueno, de una casa humilde, no te digo que era un palacio, pero para arrancar familiarmente hablando era importante. Pasó un año, se venía el cumpleaños de Juan y lo íbamos a bautizar junto cuando cumpliera el año. Me pide un muchacho que falleció en Babio que le haga un favor, que le venga a vacunar unos animales cerca del destino de la estancia. Y yo ese día, viste, cuando andás cruzado, que no querés que nadie te hable, que nadie te diga nada, vine, bueno, se trancó de la aguja, partí una aguja de la jeringa para vacunar los animales. Negro el día, un día viste, complicado. Turbio, viste, ya. Bueno, andaba con el auto prestado de mi padre, que lo usé toda la vida, pero ya era prestado porque papi, tuve la suerte, volví a montar un poco la familia, me los traje a vivir a Babio a los dos. Le digo, basta, se acabó, vénganse de conmigo. tanto renegar terminaron. Porque yo tuve una muy buena época, gracias a Dios, y se le agradezco a la gente de Babio y a la gente de Magdalena, la zona rural, que tuve la suerte de dedicarme a preparar animales de exposición, andar pelando vaca en exposiciones, entré en el libro importante de la Sociedad Rural de Palermo, a ser con 18 años el primer, después de la conscripción,
antes de irme para la conscripción, de ser encargado de cabaña dentro de Palermo. Nadie tenía un cabañero encargado de cabaña con menos de 30, 40 años. Yo tenía 18 cuando fui a llevar 2 animales y me dijeron, vení pibe, me tenés que firmar esto. Y dice, porque esto es histórico, está registrado eso. Nunca me preocupé por eso, quedó en el historial. Pero a razón de que, digo, ahora que voy a tener un hijo, viste, parecía que las puertas, tac, 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 todas se cerraban. Venía haciendo el esfuerzo, me iba hasta Correa con una bicicleta aurorita a darle leche a unos terneros todas las tardes, viste, a hacer una guachera que se le llama en el campo. Y ese día venía y digo, la familia por parte de madre de mi hijo, bueno, ya tenían un miembro en el servicio penitenciario, que es el suboficial mayor Josué Chocobar. Uh-huh. Y mi señora, la madre de mi hijo en su momento, me dice, ¿por qué no te arrimás a la unidad que están incorporando gente con los antecedentes militares que tenés vos? Dice, ya sabés lo que hacer guardia, sabés lo que... Y ese día venía en el auto y clavé los frenos, me bajo, puesto 1, que no es el puesto 1 que tienen los chicos ahora, era la garita vieja de ejército, que entraban parados los muchachos. Digo, mirá, digo, que vengo así, sí. No, a ver, pará, dice. De ahí se comunican, se habían llamado a lo que es la oficina de personal. Dice, ¿qué antecedentes tenés vos? Le digo, mirá, yo soy soldado bajo bandera, yo hice la conscripción. Y ahí anda el documento con la mallita luz, que lo pude recuperar, lo tengo de recuerdo. Lo saco, le digo, mirá, le digo, tienen toda la firma. ¿Qué pasa? Yo en el viaje a Paso de los Libres me pega un tirón en la médula espinal, como de soldación de vértebra, pero por bruto, porque me cargué casi un ropero al hombro y en una escalera me patiné y me apretó el ropero. Entonces dice DAF, viste, que daba medio el DAF de deficiencia física. Le digo, no estoy. Le digo, fíjate que en la otra dice que soy dragoneante. No, bueno, dice, tanta personal. Hubo personal. Estaba en ese momento la oficial Norma Sánchez. Me dice, me toma todos los datos, todo. Pero viste cuando te anotás para no entrar. Sí. Lo hago. No había muchas intenciones. Lo hago por si las moscas. No dije nada. Llegué a casa, no dije nada. Bueno, al otro día fui a laburar a la escuela agraria. En diciembre de ese mismo año me dicen, había dado el teléfono de la casa donde estaba. Había atendido la abuela de mi hijo. Cuando llego a trabajar me dice, te llamaron del servicio penitenciario, dice, te tenés que presentar. Diciembre. Bueno, digo, acá en Magdalena, no, dice, tenés que ir a Olmo. A la mierda, yo a Olmo sabía dónde quedaba, pero pasaba por la puerta, viste. Viajes familiares, hemos pasado más de una vez. Es más, yo tengo una anécdota del servicio, desde el lado de afuera, cuando ya... Cartucho, cuando se estaba desarmando desde la parte federal, cuando hablaban de los pitufos que se volaban las garrafas en el segundo piso, es viejo el motín. Bueno, a nosotros nos agarra cruzando la calle con mi papá, veníamos a pasar la fiesta con mis abuelos. Vimos volar las garrafas con el viejo. Y digo, mirá qué lindo los muchachos. Y sabía yo la vuelta a la vida. Llegué a Olmo, me dice, no, le digo, yo estoy trabajando en la escuela agraria, trabajo mediodía. ¿Usted podría venir de noche? Tuve 2 semanas. Después se cortó por la fiesta. Y me hacían ir a la unidad de 9. Me habían dado la dirección para que yo vaya a la 9. Pero previo tenía que pasar por Olmo a buscar unos papeles. Cuando voy me dice, no, lo hice acá, no tenés que venir más. No vayas a la 9, andate a Magdalena. Dice, ahí va a estar tu promoción. Nuestra promoción. Exactamente. Llego acá y entré. Y todo esto somos lo que... Éramos muchos. Y sí. Pero es como les dije, nadie se dio cuenta de lo que pasó en ese momento. Porque no entramos solo acá en Magdalena mucho. Entramos en toda la provincia. Porque después charlando con gente, con algunos cursos... Yo me encontraba con gente de Junín, de Pergamino, de las cárceles más modernas, Alvear. O sea, Alvear estaba, pero la modificaron. Sí, la modificaron. Entonces, casi pisamos, no llegamos, pero anduvimos cerca de llegar a los 3.000 agentes en menos de 6 meses incorporados. Una animalada. Sí, acá en Magdalena éramos cerca de... 178, no me olvido el número. 383 en total porque se incorporó la 35.
Se inauguraba la Sí, 35 y sí, terminamos siendo 383. pero claro, nosotros estamos contando de la gente que después sacaron, que se llevaron. Sí, bueno, pero éramos realmente un Efectivos montón. quedamos 178, pues ese número lo había recuperado yo en su momento, que éramos 178 en actividad en ese momento. Bueno, y ahí arrancó. Ahí arrancó el camino. Bueno, todos ya sabemos, entramos, barrimos, sacamos tierra. Sí. ¿Viste? ¿Lograste o cómo fue para vos la instrucción en ese momento? No, para mí no fue nada. Haber pasado por la colimba no fue nada. O sea, saludo uno, firme, aprender a desfilar. Yo tengo la desgracia y tengo las patas cortitas. Estaba vos, estaba tu hermano, estaban otros compañeros, unas piernas largas así, y yo tenía que andar los saltitos para alcanzarlo. Me ha traído en su momento alguna. Pero no me molestó. Sí me gustó que por lo menos que después se fue disolviendo el haber perdido el orden tipo militarizado dentro del servicio. Eso es algo que hemos comentado en otros episodios para los podcasts y YouTube. Lamentablemente nosotros fuimos siempre una fuerza manejada o leal al gobierno de turno, Sí, ¿no? sí. No leal, pues leal son todas las fuerzas de los gobiernos de turno. Muy, no sé, no encuentro la palabra. Muy flexible, muy... Yo te ayudo. El servicio se fue ayornando a lo que venía, claro, que venía viviendo, ¿viste? Sí, Yo me acuerdo que en su... hay gobiernos que viene un gobierno, quiere que seamos militarizados, viene otro, le saca la desmilitarización, viene otro y dice que... pero siempre en pos de una mentira que es la reinserción. ¿Sí? Que eso es lo que hablamos siempre. Sí. Hubo una época, no sé si te acordás, que decían que querían que todos usáramos delantal, por ejemplo. Y vos decís, a ver, pasar de un equipo táctico a sacarte un uniforme camuflado y ponerte un delantal. Mauro, tenés... O sea, para hacer un trabajo que no tiene sentido, ¿no? Tenés vos, cuando esto fue caminando, la locura de querernos poner borseguí blanco. Sí, no. Porque no fue una joda, fue un proyecto. En el servicio han pasado cosas increíbles. Sí. Recuerdo cuando había problemas con el uniforme negro, que el uniforme negro era como un símbolo de represión que molestaba al interno, y un día un jefe, dijo, van todo negro. Un jefe de jefatura, no sé cómo consiguió el negocio de fabricar uniformes y los hizo de color negro. Y así que pasamos todos de usar un uniforme gris a usar un uniforme negro que había sido tan polémico durante tantos años. Bueno, pero es más, no solo que se reglamentó el uniforme negro, sino que este hombre es como que patentó la marca. Había que comprárselo a él nada más. Y era un negocio en la propia jefatura del servicio, una cosa bueno, yo le agradezco. Hay una persona que tiene un negocio acá en Magdalena, es querido por muchos y odiado por otros. Yo le debo la vida de que él tenía un sastre. Siempre tocamos lo militarizado conmigo porque se daban las cosas en la vida, por algo se dan. Que era Carlos de nombre, el dueño de Casa Libertad. Sí. Hasta ahí lo vamos a ayudar. Y me hacía la ropa a medida. Y he tenido problemas con los jefes porque yo me hacía las camperas, siendo gordito, porque ahora estoy un poquito mejor en línea. Me hacía las camperas y me las hacía con abrigo. Cuando nace el Polar, el primero en tener campera con Polar adentro y mimetizada, fui yo. Y una mañana llego a uno y me agarra un jefe el hombro y me dice, ¿cómo puede ser que usted, dice, tenga esta campera y yo no? Digo, pero yo la tengo que pagar, le digo. Claro. Le digo, a mí todavía le digo, me están faltando 4 cuotas de la campera esta. Digo, si quiere le doy la dirección del sastre que me las hace a mí, porque el jefe era más gordito que yo y más alto. Medio como que sacátela y dámela, ¿viste? Es la anécdota, ¿viste? Le digo, ¿sabe lo que pasa? Que no traje la otra. Le digo, si no, esta se la regalo. Y al tipo se le cayó una lágrima, ¿viste? Porque lo que menos esperaba que le diga que le iba a regalar la campera. Una helada esa mañana, ¿no? Íbamos a cambiar camión. No iba nada. Bueno, cosas que pasan en el servicio. Es como vos decís, pasaron muchas cosas. Yo arranqué con la ropa sacada del depósito de la 28,
Porque Claro, como era padre de en familia, un principio, entramos, me acuerdo que entramos con Gastón, tu hermano, que también está en el servicio. ¿Y cómo fuiste con nosotros también ese día que Don Fratini dijo, bueno, acá está, era la parva de bombacha, fíjense lo que le anda y llévenselo? Yo me acuerdo que la llevé a Babio, la lavé y se me desarmó, porque estaba podrida la tela, estaba tirada ahí. Porque era la ropa heredada de los federales. Después, uno habla de los federales, no mal, pero fue el cambio, porque muchas cárceles, como la Unidad 28, que era de ejército, fue cedida a la provincia, pero porque los federales no se hicieron hacer cargo en su momento, porque no podían bancar más su estructura. Ellos estaban sabiendo que les tocaba algo bueno, que es lo que le hicieron en Ezeiza en su momento, que era la cárcel federal modelo en Argentina. Bueno, nosotros lo que venga. Yo me acuerdo que entré a la 28 y lo primero que me llamó no la ropa pirada, sino el honka parado ahí. ¿Y esto para quién es? Y vos decías, ¿había un depósito de una unidad? Sí, había un cajón. Sí, estamos hablando de un féretro. Exacto. Estamos hablando de un cajón. ¿Viste? Y son cosas que me fueron llegando. Después sí, como todo. No, la instrucción no me molestó para nada. Es más, me he divertido en la instrucción. Al punto que esto me lo he usado en academia miles de veces. Me acuerdo que nos habían mandado a barrer al frente de la cárcel de la unidad 28. Yo lo barro todo y digo, si pido una pala me regalo. Fue lo primero que pensé en la cabeza. Y entre la basura había una tapita de un desodorante, una tapita plástica. Saqué una bolsita que tenía, agarré con la mano, con un cartoncito que había, empecé a juntar la basura, metí, salí. En ese momento un alcaide mayor, todavía no era subprefecto. Me dice, ¿cómo se llama usted? Y el salto retaguardia al tipo porque teníamos que presentarnos. No, ¿cómo se llama? Carretero Carlos. Dice. Dice, voy a ver dónde está, dice, porque vos, dice, al penal no entrás. Viste la división. Claro, nadie sabía. Yo, todavía a mí que aparte no sabíamos. No sabíamos nada, estábamos en bola de la vida, como se dice vulgarmente. Bueno, está bien, yo terminé de juntar la basura, llegué al tacho, tiré todo, tiré la tapita. Pasó. A los 2 días me acuerdo, ¿te acordás que vinieron las empresas a vendernos la ropa, qué sé yo? Fuimos a buscar ropa. Nos sientan en el cine. Fulano para acá, fulano para allá. Vigilancia y tratamiento, guardia de seguridad exterior. Yo no había renunciado al trabajo de la escuela todavía, Mauro. Esa es la historia. Claro. Y yo en mi cabeza estaba, ¿qué carajo hago? ¿Me voy a la mierda y no vengo más? Y en esto se lo tengo que agradecer a mi excuñado Jorge Chocobar, que me dijo, pensá en el gringo. Por mi hijo. Perdón. No, por favor. Y me arrimo en ese momento al que era jefe de la guardia y le digo, ¿yo puedo contestar mañana? Le digo, el tema del trabajo. Y con voz soberbia me dice, ¿y por qué? Dice que usted no firmó los papeles, no va a entrar al servicio. No, yo tengo trabajo afuera de estado, le digo. Yo trabajo en una escuela agrotécnica en la localidad de Babio y yo no renuncié a mi trabajo. Le digo, quiero ver cómo hago. Necesito... Bueno, arregle su situación, dice, pero usted ya es parte del servicio, usted ya tiene el uniforme y usted mañana claro, se tiene... ya mañana no pasado se tiene que presentar a trabajar. No sabíamos lo del estado penitenciario, después nos enteramos. Bueno. Me voy a casa, justo tenía un compromiso con gente del campo en la zona de Babio y lo fui a hacer y esa tarde me quemaba la cabeza. Me arrimo a la escuela, justo lo engancho al director, que en ese momento no era Foti, sino era Alberto Llano. Le digo, señor director, ¿podemos hablar unas palabritas juntos? Sí, me dice, ¿qué te pasa, Carlos? Me pasa esto. Yo todas estas mañanas que les pedí venir de tarde, venía de tarde porque me estaba yendo a Malena por esto. ¿Tenés el apoyo familiar? Fue lo que me tocó un poquito, ¿viste? Parte sí, le digo, y parte no. Le digo, por parte mía, de mi madre, le digo, si no entro al servicio, mejor. Le digo, y por parte de la familia de mi señora, sí. Le digo, tiene un hermano ya agente, le digo, en el servicio. Le digo, y el otro hermano entra conmigo, va a ser compañero de promoción.
Hablamos de promoción, nada de camarada, sí, ¿viste? sí. Porque para mí eran... Bueno, dice, metele para adelante. Metele para adelante. La puerta de la escuela para vos siempre abierta. Quedó. Ni a casa, digo. Al otro día me llama la secretaria de la escuela, a la mañana. Yo ese día no tenía que venir un día, tenía que venir el otro. Me dice, vení, dice que vamos a preparar los papeles. Dice, pues vas a tener que ir a la Torre 2 al ministerio, en ese momento al Ministerio de Educación, a dar la baja de acá y que vas a trabajar en el servicio. Bueno, ese día, Mauro, me la pasé corriendo para todos lados. Llegué a la escuela, me dieron los papeles, salí para La Plata, llegué justito. No me preguntes qué, cómo, porque no me acuerdo. No la vi nunca más. Una señora gordita, muy simpática, me dice, no, hijo, ¿cómo te vas a ir? Dice, vas a pasar por convenio. Bueno, señora, le digo, yo ni enterado que era. Pasaba por convenio. Dice, bueno, lleva todo esto que te voy a dar. Dice, mañana me presento en la primer guardia. Yo ni enterado dónde iba. Porque había quedado que me llevaban para la guardia, pero... Sí, pero bueno, uno no tenía en claro qué iba a hacer. Llego, formación, que éramos como 20 y pico esa mañana, y... Bueno, no, ese va a la guardia. Alcaide mayor. Ese va a la guardia. Me acuerdo que medio los chispazos con el jefe de la guardia. No, se tiene que ir para el penal. Bueno, me mandan al penal. Yo entro al penal. Voy, me encuentro con Gonzalo Palacio, era bombero, que yo lo conocía porque Sí. hay una historia con los bomberos que después la podemos desarrollar. Y... Gonzalo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué te mandan por acá? Sí. Bueno, empecé a trabajar. Hice la guardia de 24. Al otro día, te voy a nombrar a alguien, pues lo vamos a nombrar por cariño. Estaba el jefe barrio, ahí es el negro barrio. Me dice, ¿usted carretero, puedo pasar por mi oficina antes de irse? Sí, jefe. Y yo, che, Gonzalo, y si te llama por dos cosas, o te va a felicitar porque sos nuevo, te va a decir que arrancaste bien. Sí, le digo, tapando los ronquidos tuyos, boludo. Peleando con Gonzalo porque se me dormía sentado. Dice, o hiciste algo que no tenía y te va a querer enseñar, dice, porque no es mal tipo, dice, pero es muy recto en su forma. Cuando voy, golpeo, me paro, bolso, pues ya no íbamos. Me dice, pase, tengo que hablar con usted. Dice, yo encontré un pequeño problema en usted. Dice, usted tiene un problema de retener nombres y apellidos. Sí, le digo. Las caras, ahora ya vi más o menos. Porque a donde arranqué yo, en lo que vulgarmente llamamos buzones, Sí. en la celda de aislamiento. Exactamente. Mucho no, porque tenía que abrir la puerta, pero algunas caras, los que han limpiado me voy a acordar. Dice, pero es un riesgo, dice, porque usted, un interno le dice un nombre, dice, usted no me puede, el costado de la tabla de control del movimiento del interno, dice, está bien que estuvo, dice, en la parte, dice, de aislamiento, dice, no me puede poner, se fue el rengo, se me fue el tuerto, dice, porque lo encontré yo sin querer, dice. Vio que yo anduve a la madrugada, dice, usted justo estaba, dice, colaborando en el piso 14. Dice, y le pregunté a Palacio, y dice, no, lo anotó él, dice, por el tema de los internos que dejó, que yo le enseñé cómo sacarlo. Entonces, dice, yo ya hablé, dice, lo tengo que pasar a la guardia. Y caigo a la compañía con ustedes. Uh-huh. Ya, todo militarizado, estoy en la mía. Sí, estábamos todos. Estoy en la mía. Tenía un infante de marina, don Marchán Grande, los tenía ustedes, listo, ya con esto, vamos para arriba. Y ahí, así pasó. La instrucción pasó así, y así arrancamos, y bueno. Bueno, Carlos, te comento. Vamos a terminar acá el primer episodio. Como verán, no tuve muchas intervenciones en esta charla, pero porque lo conozco a Carlos, porque sé que le gusta hablar muchísimo y porque sé que tiene mucho que contar. Así que lo que vamos a hacer es parar un cachito, poner el agua para el mate y seguimos, porque esta charla es realmente muy, muy desde adentro.